Soy Miguel Octavio Faucet Barrios, estudiante de Ingeniería en Informática de la UNEYES en sexto semestre. Y en esta ocasión, como parte del módulo 3 de Base de Datos 2, me toca exponer sobre la seguridad e integridad en los sistemas de base de datos. Primeramente debemos recordar que una base de datos, y esto lo digo como introducción, que una base de datos que posee un bajo nivel en seguridad está comprometido no solo a arriesgar su seguridad en sí misma, sino también en lo que abarca el sistema operativo, ya que este es el que desempeña un rol importante y además es objeto de muchos ataques. Para esto debemos precisar la definición de qué es seguridad e integridad. La seguridad es lo que compromete la protección de los datos ante usuarios no autorizados, mientras que la integridad es la propiedad que busca mantener los datos libres de modificación ante usuarios autorizados. Los sistemas de bases de datos son sistemas extremadamente complejos y con una gran dificultad al momento de configurar y asegurar. En términos de datos se refiere. En ello, la protección del sistema operativo y de los servicios de red dentro de un servidor de base de datos tienen una importancia crítica y en ellos se utilizan comúnmente términos usados en la base de datos, términos tales como secrecía, que es el hecho de mantener oculto algo. En este caso los datos, y la confidencialidad es la garantía de que la información del usuario no sea revelada bajo ninguna circunstancia o divulgada a nivel público, sin el consentimiento del usuario. Dicha garantía está compuesto, lleva a cabo un conjunto de reglas que limitan el acceso a dicha información del usuario. Además incluye el término disponibilidad, el cual es una característica o condición de que el sistema debe operar y debe mantenerse al alcance de la persona o de los procesos o aplicaciones que necesiten acceder a la información para fines comunes. Está la recuperabilidad, el cual consiste en que la base de datos, el sistema de base de datos, debe estar de tal forma que conserven los datos para que puedan recuperarse en caso de una pérdida. Cabe destacar que estos términos constituyen los principales principios de la ciberseguridad: disponibilidad, integridad y confidencialidad. También hay que recordar que los sistemas de bases de datos comprenden medidas para evitar liberación inapropiada de datos, modificación inapropiada de datos, negación de servicio, o sea, la pérdida de disponibilidad, el robo o el fraude. El programador de base de datos debe proteger datos de accidentes o de uso malicioso de las bases de datos, así como las fallas de hardware o software que pueden corromper los datos. En ello existen tipos de amenazas. Las fraudulentas involucran a dos tipos de usuarios o dos entes: usuarios que abusan de sus privilegios y autoridad, o los agentes hostiles como virus maliciosos. Están las amenazas no fraudulentas o accidentales, que son las que se provocan, se generan sin ninguna voluntad de causar daño.
errores o bugs en el hardware o software, los errores humanos o incluso eventos catastróficos, desastres naturales. La seguridad de las bases de datos se debe imponer en varios niveles. En los equipos físicos, a esto se refiere la integridad física. El sistema operativo, la red, la conexión de redes, el sistema de gestión de base de datos que posee un subsistema de seguridad y autorización encargada de garantizar la seguridad de datos. El papel del administrador en base de datos en cuanto a seguridad tiene la responsabilidad de crear cuentas, de conceder o revocar privilegios, así como asignar niveles de seguridad según la organización. El sistema de base de datos incluye también llevar un control de las operaciones que cada usuario realiza. A esto se refiere auditorías. Existen dos tipos de mecanismos. Existe el control de acceso discrecional y el control de acceso obligatorio. El control de acceso discrecional es un modo de restringir el acceso a la información basado en privilegios. Podemos hablar de dos niveles de asignación de privilegios en términos informales. Nivel cuenta, el administrador especifica los privilegios particulares que tiene cada usuario. El nivel relación, se controlan los privilegios para tener acceso a cada relación o vista. Cada tabla que es la relación tiene asignada una cuenta propietario que tiene todos los privilegios sobre la tabla y se encarga de otorgarlos al resto de cuentas. El control de acceso obligatorio es aquel que se basa en un conjunto de reglas de autorización o políticas, los cuales determinan si una operación sobre un objeto realizada por un sujeto está o no permitida basándose en los atributos de ambos. O sea, que en este control de acceso obligatorio, los objetos tienen solo atributos, pero son las políticas las que se encargan de autorizar o denegar una acción. En cuanto a lo anterior, el discrecional es un modelo de restricción descentralizado, siendo el propietario de cada objeto el encargado de asignar los permisos de los diversos sujetos que accederán a ellas. El concepto de poliinstanciación es aquel en el que varias tuplas pueden tener el mismo valor de clave aparente, pero diferentes valores de atributos para usuarios con diferentes niveles de acreditación. A ello hay que recordar que la clave aparente dentro de una relación multinivel es el conjunto de atributos que habrían formado la clave en una relación normal. El cifrado de datos, otra forma de proteger los datos, también conocido como encriptación de los datos, guardado y transmisión de los datos de forma cifrada. Se utiliza un algoritmo de encriptación. Los detalles del algoritmo son conocidos, pero no la clave utilizada. Los datos aquí solo son legibles cuando se proporcionan al usuario. Los privilegios son el derecho a ejecutar un tipo particular de sentencia en SQL. Existen dos tipos de privilegios. Privilegios del sistema, el cual permite a los usuarios realizar acciones particulares en la base de datos, y los privilegios de objetos es el que permite a los usuarios buscar, acceder y manipular un objeto particular. Un usuario puede recibir privilegios de forma directa o a través de papeles, es decir, un grupo de privilegios con nombres. Normalmente los privilegios se asignan a papeles. Para ello hay que diferenciar dos sentencias, los cuales están dentro de
El lenguaje de control de datos, conocido como DSL dentro del SQL, es un subconjunto, el cual posee dos sentencias características. El primero, grant, es el que permite otorgar privilegios explícitamente a los de ID o un código de autorización, mientras que la sentencia revoke le permite revocarlos. Tan solo se puede revocar un privilegio que se haya otorgado explícitamente, dado que es muy flexible el otorgamiento. Esto ha sido todo por hoy. Espero haya sido de su agrado y muchas gracias.